Buenas tardes a todos. Este es un video dirigido al grado 11, grupos 11.1 y 11.2, con el propósito de hacer un repaso general del tema de los circuitos eléctricos resistivos en corriente directa. Y hacer este repaso tiene un primer propósito, que es darle unos ciertos conceptos básicos a los compañeros que han tenido dificultades para la comprensión, especialmente los que son nuevos en el salón, y para refrescar nuestra memoria y la ejercitación, dado de que ya vamos a arrancar con el tema de magnetismo y corriente alterna. Ya tenemos que tener muy claros los manejos de la parte matemática de los circuitos. Entonces, recordando, un circuito eléctrico pues, es una disposición en la que se conecta una fuente y varias cargas. Esas, al estar interconectadas por uno o por varios caminos, entonces la fuente va a liberar una corriente que va a ser la alimentación, que va a hacer que esas cargas puedan funcionar. Como estrategia de solución, hemos concebido que existen tres tipos de circuitos: un tipo circuito serie, un tipo circuito paralelo y un tipo circuito mixto. Que el circuito mixto termina siendo una mezcla entre un serie y un paralelo. Entonces, para manejar estos gráficos vamos a tener en cuenta las siguientes convenciones. Cuando encontramos este símbolo, donde es una barra horizontal larga y otra corta, se refiere a una fuente de potencial. Este símbolo es una resistencia eléctrica que reemplaza cualquier equipo eléctrico. Y la línea continua pues, va a ser el hilo conductor por el que va el flujo eléctrico. Todo este estudio se basa en un concepto que se llama la ley de Ohm. Entonces, si podemos ver una resistencia cualquiera acá, denotamos un punto de arranque, un punto de finalización. Le hemos dado una direccionalidad a la corriente que va de aquí de izquierda hacia la derecha. Y para que la corriente vaya de izquierda a derecha es porque el potencial representado por esta sigla es mayor en el punto A al punto B. Entonces la diferencia de potencial entre los dos puntos va a ser representada por la multiplicación entre la corriente que circula a través de la resistencia y el propio valor de la resistencia. Esa es la ley de Ohm. Entendiendo entonces que como están hechos en una multiplicación, estas dos cantidades son inversamente proporcionales. Cuando la corriente es muy alta es porque la resistencia es muy baja, y cuando la corriente es muy baja es porque la resistencia es muy alta ante una misma diferencia de potencial. Porque hay que entender de que está hablando de diferencias. Y vamos a introducir un concepto nuevo, el concepto de potencia. Entonces, en la potencia, que está representado por la letra W, vamos a hablar de la multiplicación entre la diferencia de potencial y la corriente. Ahora, en tiempos que nos va a llegar el recibo de la energía muy alto, vamos a comprender ese tema de la potencia. Entonces, empezamos con el circuito serie. Con el circuito serie, ¿cuál es la frase que uno se debe grabar? Un solo camino. Hay un solo camino para conectar todas las cargas, desde el extremo de mayor potencial hasta el extremo de menor potencial. Entonces, para resolver un circuito, ¿qué se busca? Reducirlo a que solo haya una sola resistencia, y esa sola resistencia la llamamos resistencia total. Cuando hay una sola resistencia, hay una sola corriente, y al haber una sola corriente, esa sola corriente también la vamos a llamar corriente total. Entonces, ¿qué va a pasar? En la disposición en serie, cuando hay un único camino, la resistencia total es igual a la sumatoria de todas las resistencias presentes. Podemos ver en el dibujo que hay cuatro resistencias, llamadas R1, R2, R3 y R4. Y que hay una fuente que tiene un extremo inicial y un extremo final, donde reconocemos por la direccionalidad que se le ha puesto a la corriente que vamos a arrancar desde este borne, el borne más largo, hacia el borne más corto, lo que identifica que el potencial I es mayor que el potencial F. Entonces, la resistencia total, como les decía, es la suma de todas. O sea, de que si yo tengo 4 resistencias de 50,
yo puedo reemplazar las 4 resistencias de 50 por una sola que valga 200. La corriente total, ¿cómo se va a hallar? La corriente total va a ser entonces la relación existente entre la diferencia de potencial en la fuente sobre el valor de la resistencia total. Si yo necesito el valor de alguna diferencia de potencial en específico, dado un caso, por ejemplo, me preguntan, ¿cuánto vale el potencial en el punto C? Observemos que el punto C no es un punto final, es un punto intermedio. Y ese punto intermedio se encuentra entre la resistencia 3 y la resistencia 4. Y entonces, pero también se puede considerar de que ese punto C es el inicio de entrada a la resistencia 4 y BF es el final. Y optamos entonces por aplicar la ley de Ohm que tenemos acá, se la aplicamos a este y ¿qué vamos a decir? BC menos BF va a ser igual a la corriente que pase por la resistencia, que aquí dice que es la corriente total, multiplicado por el valor de la propia resistencia. Por eso la expresión dice BC menos BF igual a la corriente total por resistencia 4. Pero supongamos que a mí me preguntan, bueno, ¿y cuánto vale el potencial en el punto B? Pues el potencial en el punto B, si yo lo comparo con BF, podría decir que el potencial del punto B es la entrada a la sumatoria que hay entre R3 y R4. Si observo el camino que hay desde el punto B hasta el punto BF, me encuentro que está la resistencia 3 y la 4, o sea que yo puedo reemplazarlo por una única resistencia que sea la suma de los dos. ¿Y qué corriente está pasando por ambas resistencias? La corriente total. Y entonces la ley de Ohm me va a decir potencial al inicio, BB, menos potencial al finalizar, BF, va a ser igual a la corriente total por la suma de las dos resistencias. Cuando yo ya paso al circuito paralelo, entonces recordemos que desde acá es un único camino y al ser un único camino hay una única corriente. Caso contrario al circuito paralelo. En el circuito paralelo he colocado como ejemplo las mismas 4 resistencias, pero en esas 4 resistencias distinguimos 4 corrientes. ¿Y por qué distinguimos 4 corrientes? Porque la pregunta que me irán a hacer es, ¿cómo hago para saber que es un circuito paralelo? Porque debe tener tantos caminos para llegar de un extremo al otro de la fuente como resistencias haya. ¿Cuántas resistencias tenemos? 4 resistencias. Si a mí me preguntan, ¿por cuántos caminos puedo arrancar desde aquí y llegar hasta acá? Yo le digo, aquí hay un primer camino, un segundo camino, un tercer camino y un cuarto camino. ¿Y por qué? Porque hay 4 resistencias. Entonces, por cada uno de esos caminos va a circular una corriente. ¿Y qué va a pasar? Entonces, ¿la corriente total a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a la sumatoria de todas esas corrientes que avanzan por cada una de las resistencias. Y ahora observemos un asunto. ¿Cuándo es que se consume, según la ley de Ohm, cuándo es que tenemos una diferencia de potencial? Cuando encontramos una resistencia que es atravesada por una corriente. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿entre el punto B y el punto A hay alguna resistencia? No la hay. Y como no la hay, no hay consumo de potencial. Por tanto, el potencial aquí, el potencial en este punto, el potencial en este punto, el potencial en este punto y el potencial en este punto son iguales. Caso similar en la parte de abajo. Miren que en todas las conexiones no hay ninguna resistencia que haga que entre esos dos valores extremos puedan haber cambios. Y por tanto, el potencial en E tiene que ser igual al potencial en F, al potencial en E, al potencial en H, igual al potencial BF. Entonces, cuando se va a calcular la resistencia total, porque la finalidad es llegar a este mismo dibujo, llegar a tener una única corriente y una única resistencia, de la resistencia total ya se obtiene a partir de utilizar este fraccionario. Y este fraccionario, ¿qué le está diciendo a usted? Le dice 1 sobre la resistencia total, o sea, el inverso multiplicativo de la resistencia total es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 más 1 sobre R4. Y usted debe hacer toda esa suma. Cosa en la que nunca se debe equivocar, pensar que el hacer la suma de estos fraccionarios le dio como resultado la resistencia total. No, le dio el inverso.
Por eso es que el resultado al final usted lo debe invertir. Volviendo al mismo protocolo que teníamos para el circuito en serie, ¿cómo va a calcular la corriente total? Pues si ya tuve los datos de las 4 corrientes, pues lo sumaría directamente, pero si no, lo que tengo que hacer es buscar los voltajes de la fuente, que la mayoría de veces son entregados, y dividirlo por la resistencia total. Si a mí me preguntan entonces, oiga, entonces, ¿cuánto vale? ¿Cómo si aplicamos la ley de Ohm, cómo se vería para este circuito que venga de utilizarlo en todo el de acá? Bueno, sería que la corriente total por la resistencia total me tiene que dar el voltaje de la fuente. Esta es la ley de Ohm y después hablaremos que Kirchhoff la utilizó para formular su ley. Me preguntan entonces y me dicen, venga, ¿y cómo hago yo para hallar una corriente en especial de alguno de los sitios? Bueno, entonces centrémonos en esta resistencia. Si vemos esta resistencia, su entrada es por el punto A, su salida es por el punto H y la resistencia tiene un valor R1. Bueno, entonces la ley de Ohm para esto, ¿qué va a ser? VA menos VH va a ser igual a corriente 1 por resistencia 1. Y si me dicen, yo necesito cuánto vale la corriente 2. Bueno, la corriente 2 va a obtener de aplicar la ley de Ohm de la siguiente manera. El voltaje de entrada sería el voltaje en V. El voltaje de la salida sería el voltaje en G. Y la multiplicación según la ley de Ohm sería I2 por R2. Esa es la forma, los dos extremos de cómo se utiliza un circuito serie y un circuito paralelo. Circuitos series, hay algunas aplicaciones, circuito paralelo, hay otras aplicaciones, pero la gran mayoría de las aplicaciones son una mezcla de los dos, a la que hemos dicho que se llama circuito mixto. Con las mismas 4 resistencias puedo hacer muchas variantes. Se me ocurrió para el caso del video hacer esta. Aquí podemos reconocer que hay un circuito mixto porque no se cumple ninguna de las dos frases que dijimos clave en estas dos de acá. Aquí se dijo un solo camino y aquí no hay un solo camino, hay 2 caminos. Y aquí se dijo, tiene que haber tantos caminos como resistencias haya conectadas. Hay 4 resistencias, pero apenas hay 2 caminos. Esa es la forma precisa de identificar que usted tiene un circuito mixto. Entonces usted dice, bueno, entonces si esto es mixto, ¿dónde identifico cuál es la parte de serie y dónde identifico cuál es la parte paralela? Si lo vemos en el dibujo, tenemos una parte en serie muy en clara. Esta parte en donde está la resistencia 1 con la resistencia 2. Y tenemos también una parte paralela muy clara, que sería sacar una resistencia equivalente de acá, y esa está en paralelo con la resistencia 4. Entonces, revisemos cómo sería el proceso para poderlo solucionar. Primero, identifiquemos potenciales. El potencial inicial a la salida de la fuente es el mismo del punto A, es el mismo del punto B. El potencial a la salida al terminar todo el circuito es el mismo en F, pero ¿podríamos decir que es el mismo en E? No, porque hay una resistencia en medio de los dos. Pero el potencial en el punto E sí es igual al potencial en el punto D porque no hay una resistencia en medio de esos dos. Entonces aquí está escrita esa deducción. ¿A cuánto sería igual la corriente total? Pues vemos que la corriente total saldría de la fuente, llega a este nodo A, y en este nodo va a encontrar que hay 2 caminos, entonces se divide en una corriente 1 y en una corriente 2, que se vuelven a encontrar en el punto E y vuelve a ser la corriente total. Por tanto, la corriente total es igual a I1 más I2. ¿Cómo sacamos la resistencia total para que este circuito termine siendo 1 como el de acá? Entonces, lo primero sería identificar dónde tenemos todas las series. Y entonces aquí tenemos esta serie que es R1 con R2 y la llamamos resistencia equivalente 1. Entonces esa va a ser igual a R1 más R2. Después, ¿qué paso vamos a sacar? Vamos a sacar una resistencia equivalente 2. ¿Y esa resistencia equivalente 2 qué va a hacer? La resistencia equivalente de acá contra esta resistencia de acá están en disposición en paralelo, porque están por caminos distintos. Entonces le aplicamos la fórmula del paralelo y diría 1 sobre la resistencia equivalente 2 se va a ser igual a 1 sobre la resistencia equivalente 1, que es la que tenemos acá arriba,
más 1 sobre R4. Y entonces, ya ahí que vamos a tener reducido todo este circuito, todo este pedazo del circuito, a una sola resistencia. Y esa única resistencia va a quedar conectada a la R3 en serie. Y al quedar conectada en serie, entre la resistencia total va a ser igual a R3 más esa resistencia equivalente 2. Entonces, la corriente total se obtendrá siempre de la misma manera, la diferencia potencial de la fuente dividido el valor de la resistencia total. Si se dice aplique la ley de Ohm a la resistencia número 3, bueno, la resistencia número 3 está mostrando que su potencial de entrada es en el punto E, su potencial de salida es en el punto F. Entonces yo diría PE menos PF va a ser igual a el valor de la resistencia 3 por la corriente que pasa a través de él. ¿Y cuál es la corriente que pasa a través de él? I total, como lo está en la escritura que tenemos acá. Y si me preguntan algo clave, venga, ¿cuánto es el potencial de este punto intermedio entre R1 y R2? Bueno, yo lo puedo analizar de diferente manera. Yo puedo, si me centro en la resistencia 2, encuentro que el punto C es la entrada y el punto E es la salida. Pero si me concentro en la resistencia 1, encuentro es que el punto A es la entrada y el punto C es la salida, como lo planteé para el ejemplo. Entonces, no me vas a concentrar en la resistencia 1. Resistencia 1 por la corriente que pasa a través de ella. ¿Qué corriente pasa a través de R1? I1. O sea que R1 por I1 tiene que ser igual a la diferencia de potencial entre su entrada y la salida. O sea que, miren el planteamiento, voltaje a la entrada es A menos el voltaje a la salida que es C, va a ser igual a I1 por R1. Si ustedes revisan sus notas y todos los ejercicios planteados anteriormente al comienzo del año, entonces podrán entender cómo fue que se tomó la resolución. Muchas gracias.